Hola, ¿qué tal? Estamos en ecuaciones diferenciales en la unidad 2 de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden en la parte de aplicaciones a la química y a la biología. Y vamos justo a trabajar sobre reacciones químicas que pertenecen a la parte de cinética química. Y pues vemos que tenemos el antecedente de la desintegración radiactiva de una sustancia que está regida por esta ecuación. dQ en dt es igual a menos kq, que estamos viendo que se presenta una reacción de primer orden, ya que la velocidad de esta desintegración depende de la concentración nada más de un solo reactivo. Pero en química, pues hay muy pocas reacciones que se comportan de acuerdo a esta misma ley. Si las moléculas de una sustancia A se descomponen en moléculas más pequeñas en cualquier reacción química, es natural suponer que la rapidez con la que esta descomposición se lleva a cabo, pues es proporcional justo a la cantidad de la sustancia inicial que no ha experimentado conversión. Es decir, lo que falta por reaccionar. Esto es, si x de t es la cantidad de sustancia A restante en un instante cualquiera, entonces dx en dt es igual a kx, donde la k es una constante de proporcionalidad negativa, puesto que la x, que es la concentración o la cantidad de sustancia, va disminuyendo conforme pasa el tiempo. La x es decreciente. Un ejemplo de una reacción química de primer orden es la conversión del cloruro de terbutilo en alcohol terbutílico. Químicamente hablando, aquí están los compuestos que estamos planteando. El cloruro de terbutilo, si yo le añado hidróxido de sodio, se descompone en alcohol terbutílico más cloruro de sodio. Y la rapidez de esta reacción es controlada solo por la concentración del cloruro de terbutilo. No interviene para nada la cantidad de hidróxido de sodio que estamos utilizando. Y esto podríamos entonces aplicar lo que acabamos de mencionar. dx en dt es igual a kx, donde esta k sería negativa porque está disminuyendo la cantidad de cloruro de terbutilo conforme pasa el tiempo. Ahora bien, hay otra reacción. Esta reacción, que es el cloruro de metilo más hidróxido de sodio, que se convierte en alcohol metílico y cloruro de sodio. Y la rapidez con la cual esta reacción se desarrolla es proporcional al producto de las concentraciones tanto de este cloruro de metilo como del hidróxido de sodio restante. Entonces, aquí cambia la situación dependiendo de las dos. Entonces, si X es la cantidad inicial de alcohol metílico y alfa y beta son las cantidades, perdón, de alcohol metílico, si X es la cantidad de alcohol metílico formado, es un producto, y alfa y beta son las cantidades dadas de las dos sustancias químicas originales, A y B, el cloruro de metilo y el hidróxido de sodio, entonces las cantidades instantáneas que no se convierten en la sustancia química C son alfa menos X y beta menos X, respectivamente, y entonces en consecuencia la rapidez de formación de este producto, del producto C, está dado por esta ecuación diferencial. dx en dt es igual a k, que es la constante de proporcionalidad, multiplicada por alfa menos x y beta menos x. Entonces aquí vemos que la k es una constante de proporcionalidad positiva, porque ya estamos cambiando el enfoque, porque ahora lo que estamos trabajando es la formación de un producto y no la descomposición de un reactivo.
¿sí? La reacción descrita anteriormente entonces presenta una cinética de segundo orden, porque entonces depende tanto de la concentración de un reactivo como es el cloruro de metilo, como la concentración del otro reactivo que es el hidróxido de sodio. Y vamos a ver esto aplicado desde el punto de vista matemático a un problema en particular. Y dice que dos sustancias químicas A y B se combinan para formar un compuesto C. La reacción que resulta entre estas dos sustancias es tal que por cada gramo de A se usan 4 gramos de B. Esto sabemos que se conoce como la estequiometría de la reacción. ¿Qué proporción de 1 se combina o reacciona con la proporción del otro compuesto? Se observa entonces que se forman 30 gramos de C en 10 minutos. Y determine, es la pregunta, la cantidad de C en un instante cualquiera, sabiendo que la rapidez de la reacción es proporcional tanto a las cantidades de A y de B restantes, es decir, las que todavía no se descomponen. Y si en un principio se tenían 50 gramos de A y 32 gramos de B, siguiente pregunta, ¿qué cantidad de compuesto C hay después de que han pasado 15 minutos? Y hay que interpretar la solución cuando ha pasado infinito tiempo, después de que la reacción se deja trabajar durante muchos minutos, horas, etc. Entonces, sacamos datos. 1 gramo de A más 4 gramos de B nos dan el producto C. ¿Qué es la X de T? Es el número de gramos que se producen de C. X de 0 es 0, puesto que al inicio de la reacción no tengo nada de producto, y sabemos por los datos del problema que lo que se ha formado después de 10 minutos son 30 gramos del producto C. Por lo tanto, al tener dos valores de variables independientes, estoy trabajando con un PBF. Esto es muy bueno porque entonces ya podremos trabajar con integrales definidas que nos permiten evitar el cálculo de la constante de integración. Y la pregunta es, ¿cuánto producto se ha formado después de 15 minutos? ¿Qué cantidad de C hay después de este tiempo? Y me dan dos datos también de apoyo. Alfa, que es la cantidad inicial del compuesto A, y beta, que es la cantidad inicial del compuesto B. Y entonces, planteando la ecuación diferencial que rige este comportamiento, que vendría siendo una cinética de segundo orden, puesto que depende tanto de la concentración del reactivo A como del reactivo B, esta es la ecuación que vamos a utilizar, donde la K entonces tendría que ser positiva, porque estamos hablando de una formación de un producto. Y para plantear la ecuación diferencial anterior, hay que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción. Ahora, si por ejemplo hay formado 1 gramo de C, entonces se tendrían que haber utilizado una cierta cantidad A minúscula gramos de A y una cierta cantidad B minúscula de gramos de B. Planteando esto, se tiene entonces que la cantidad de A más la cantidad de B me producen la unidad. Pero de B tengo que usar 4 veces más que A. Por lo tanto, A es B sobre 4, haciendo el despeje. Entonces vamos a trabajar en base a como si fueran unas ecuaciones simultáneas, ¿sí? A más 4 veces A, porque estoy sustituyendo la B por 4 veces la A, me da un 1. De tal manera que sumo 5A es igual a 1, por lo tanto A es 1/5. Y B, si ya sé que B es la cuarta, ya sé que B es 4 veces A, entonces la B serán 4/5, ¿sí? En este caso, entonces, se tiene que usar 1/5 de gramos de sustancia A por cada 4/5 de sustancia de B, ¿sí? En general, para X gramos de C, debemos emplear entonces 1/5 de X
de gramos de A y 4/5 de X gramos de B. ¿Sí? El razonamiento de esto puede ser a través de esto, que es un planteamiento de ecuaciones simultáneas, o muy fácil. Podemos pensar que si yo tengo 5 partes que voy a usar de reactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a unir la parte de A más la parte de B. Una de esas 5 partes le corresponden a A y 4 de esas 5 partes le corresponden entonces a B. Ahora, las cantidades restantes de A y B, que son las letras mayúsculas, en un instante cualquiera, entonces serían estas. Si en A mayúscula trabajo con alfa menos X, por lo tanto entonces serían 50 menos 1/5 de X. Y para B sería beta menos X, por lo tanto serían 32, que es la cantidad original, menos 4/5 de X. Estas serían las cantidades restantes. Y entonces, ahora se sabe que la rapidez con que el compuesto químico se forma es representada por esta ecuación diferencial. Por lo tanto, vamos a sustituir estos datos en el planteamiento de la ecuación diferencial. Y para simplificar estos cálculos y responder adecuadamente a esta ecuación diferencial, vamos a factorizar, o tenemos que factorizar, el 1/5 de X y el 4/5 del segundo paréntesis, ¿sí? Que son los coeficientes de la X en cada uno de estos planteamientos, para poder trabajar después en variables separables y usar el método de integración de fracciones parciales. Entonces, acabamos de mencionar que vamos a factorizar, a sacar de factor común este 1/5 y este 4/5. Por lo tanto, este 50 lo voy a convertir en quintos, haciendo esta opción aritmética de multiplicarlo por 5/5. Por lo tanto, son 250 quintos menos 1/5 de X. El 32 también lo convierto en quintos, que son 160. Y ahora sí, teniendo quintos en ambos paréntesis, puedo sacar el 1/5 como factor común del primer paréntesis y el 4/5 como factor común del segundo paréntesis. Y voy a tener entonces una K', porque ahora esta K multiplicada por este 1/5 y por este 4/5 se convierte en una segunda K que absorbe estas constantes. Y si se fijan, ya no voy a tener coeficientes en los términos de X, y eso facilita enormemente entonces el trabajo para integrar por fracciones parciales. Y trabajo entonces de esta manera las X con las X, de tal manera que el dt se pasa multiplicando, las X pasan dividiendo, y estoy acomodándola por variables separables para integrar por fracciones parciales. ¿Cómo arreglar esto? ¿Se acuerdan que esto se convierte en una fracción de A sobre el primer paréntesis y B sobre el segundo factor? Trabajo con un común denominador, dividiendo estos dos entre este y multiplicando el de arriba, dividiendo estos dos entre este multiplicando por el de arriba, y de tal manera que si la parte de abajo es igual a la parte de abajo, la parte de arriba tendría que ser entonces igual a 1. Y observo que puedo quitar paréntesis. Al quitar paréntesis voy a agrupar los términos que tienen X, los términos que no tienen X. Voy a sacar un factor común en la X para forzar a que el coeficiente de esta X, como de este lado no tengo X, lo voy a igualar a un 0. Esto es un mensaje didáctico. Este sería igual a 0 y la parte de las constantes serían igual a 1. Planteo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puesto que son A y B mis incógnitas, y lo que voy a hacer es trabajarlas como ecuaciones simultáneas por el método de suma y resta. Como ya tengo signo diferente, por ejemplo en la A, puedo multiplicar la ecuación de arriba por 40 para provocar la cancelación de las A's, quedar la B nada más, que voy a despejar, y encontrando la B puedo sustituir
en la primera ecuación que se llama menos a menos b igual a 0, el valor de la b, para entonces ahora encontrar el valor de la a en un simple despeje. Teniendo la a y la b, voy a sustituirlas entonces aquí, en esta parte, de tal manera que la integral la voy a poder plantear de a, que es el valor de menos 1 sobre 210, sobre 250 menos x, más el valor de la b entre 40 menos x. Y esto entonces estaríamos trabajando bajo esta ecuación diferencial y voy a utilizar una integral definida. Voy con los datos que habíamos tenido para mi PBF como original 0,0, puesto que no se ha formado ningún producto en este momento a tiempo inicial, y después de 10 minutos se han formado ya 30 gramos. Entonces, se integra, la integral se le da a cada uno de los elementos. Cuidado porque vamos a trabajar completando la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de 250 menos x es menos 1. Meto adentro, en la parte de afuera pongo el menos 1, lo mismo pasa aquí, y abro mis integrales, dándole a cada quien también el de x. Y ya procedo a la integración. Trabajando con la integración, ¿qué se hace? Se integra como un logaritmo natural, confirmando signos, y voy a trabajar ahora con el teorema fundamental del cálculo, planteando por el primer el miembro y el segundo miembro. Aquí en los apuntes manejo las dos opciones. Primero como una integral indefinida, en donde el cálculo se trabaja todavía con la c, que es la constante de integración, para después trabajar con la constante de proporcionalidad. Lo planteo por si alguien tiene la curiosidad o simple y sencillamente vean otra opción. Nada más que esta opción por integral indefinida es muy trabajosa y larga. Entonces vámonos por la opción que manejo como B, por integral definida. Entonces trabajo con propiedades de los logaritmos. Si es un menos, se pone una división y el 1 sobre 210 se saca de factor común. Por lo tanto, trabajo ya lista. ¿Para qué? Para las sustituciones en teorema fundamental del cálculo. Es condiciones finales menos condiciones iniciales en el primer miembro, y lo mismo pasa aquí. K sería multiplicada por 10 menos 0. Se hacen las operaciones. Puedo simplificar para trabajar más fácil. Trabajo con la resta y ubico que de este lado nada más es 10K. De tal manera que ejecuto esta multiplicación por 1 sobre 210 y dividiendo entre 10 obtengo mi valor de la K. La K positiva, porque es una K de formación de producto. Y ahora, ya teniendo la K, voy justo a responder el problema, que me dicen qué cantidad de producto se ha formado cuando tengo ahora 15 minutos de que ha transcurrido la reacción. Hago el mismo planteamiento para sustituir teorema fundamental del cálculo, ya con la K calculada. Ahora hago operaciones, ¿sí? De este lado voy a multiplicar la K por 15 y ahora este 210 también pasaría multiplicando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces la multiplicación de la K por el 15 por el 210 que estoy despejando es esta cantidad, y si observan este signo más de logaritmo natural, perdón, este signo menos me lo llevo como signo más. De tal manera que quitando el logaritmo natural para despejar la X, esta cantidad trabajo con una E con este exponente y sigo ahora con el trabajo para la integral definida. En donde me quedé, toda esta parte está bien mencionada aquí o explícita para trabajarla por integral indefinida. Pero quedamos entonces que era mucho más fácil por la integral definida. Voy a despejar la X
Por lo tanto, me la llevo multiplicando, quito paréntesis y junto las x del mismo lado, ¿sí? Haciendo la resta, esta x que está negativa pasa sumando, resto esta menos x y la cantidad ahora que tengo también de esta diferencia me sirve como numerador que va a dividir entre el coeficiente de la x y acabo de encontrar esta x que son 34.78 786 gramos, o bien lo podría redondar a 34.79 gramos de producto C después de que han pasado 15 minutos. Y para terminar la explicación de este ejemplo, vamos a entender entonces que el comportamiento de la X, que es la cantidad de producto que se forma, es una función del tiempo, que se muestra en esta gráfica. Haciendo una tabulación a diferentes tiempos, ¿sí? Datos originales de 0,0, de 10,30 y el 15 que acabo de sacar en el problema planteado, y utilizando más datos de tiempo, observo que tengo ahora un comportamiento característico de una función exponencial creciente, ¿sí? En donde se forma una asíntota y estoy observando que vamos a llegar a tratar de llegar a entonces una cantidad de producto formado de 40 gramos. ¿Y por qué sucede esto? Viene entonces analizando que cuando la t tiende a infinito, la máxima cantidad posible de producto que voy a poder formar entonces es 40 gramos. Significa que este dato de los 40 gramos también se puede utilizar para tomar en cuenta la sustancia A que queda y cuánta sustancia B también queda. Sé que de A se llama 50 menos un quinto de X gramos de A, sustituyo este 40 en la X y observo que lo que resta de producto A, perdón, de reactivo A, se llama 42 gramos. Y lo que resta de B, ¿sí? Ahora son 0 gramos. Quiere decir que la reacción termina cuando se acaba uno de los reactivos. Y podemos entonces determinar que quien limita la reacción, quien marca el fin de la reacción, es el reactivo B, puesto que se acaba. Y se acaba entonces, si se acaba, estoy entendiendo que el reactivo B tiene la función en esta reacción de reactivo limitante. Y observando que está en demasiada cantidad el reactivo A, desperdiciando una buena cantidad de reactivo que no se va a consumir en la reacción. Por eso es importante trabajar con una estequiometría adecuada desde el punto de vista químico. Este es un ejemplo sobre entonces una reacción de química que está trabajando como segundo orden, porque depende de la concentración de los dos reactivos o de la cantidad de los dos reactivos que intervienen, y cómo entiendo que estoy trabajando ahora con una función exponencial creciente. Muchas gracias.